sea tan necesario para mí. Primero, en nombre de la Dirección General de Cine y esta, la Cinemateca Dominicana, les damos la bienvenida. En nombre del Ministerio de Cultura y la Dirección General de la Feria del Libro también, gracias por venir a este panel de hoy, Cine y Literatura, dentro del marco del pabellón del cine de la Feria del Libro. Les recordamos que el pabellón del cine, como cada año, se realiza en las instalaciones de la Cinemateca, y esta es la idea, o sea, llevar este tipo de paneles, charlas, hemos tenido talleres. Ya obviamente hoy es el día final, pero durante toda la duración de la feria tuvimos aquí talleres de guión, talleres también de cómo presentar los proyectos a la Dirección General de Cine, talleres sobre la ley de cine. Fue muy variado y obviamente la parte de las proyecciones que están constantes durante toda la feria en varios horarios. Regularmente en la mañana tenemos funciones para niños y en la tarde siempre hay 3 tardes. Pero lo que nos interesa en el día de hoy son nuestros 3 panelistas que nos van a hablar sobre 2 artes que van muy de la mano, el cine y la literatura. Y sin ningún orden de preferencia, pues yo quiero presentarle de manera formal a nuestros 3 amigos de esta tarde, empezando por nuestro amigo Juan Nannún, quien estudió cines en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, graduándose de cum laude en el año 2005. El señor Nannún, pues luego de eso, en su trabajo de grado, hizo un estudio sobre la migración como leitmotiv en el largometraje de ficción dominicano entre los años 1987 y 1995. Ha trabajado como asistente de dirección en varias producciones, entre ellas Miami Vice, aquella película de Michael Mann, también Sugar, la que se trata sobre aquel pelotero de San Pedro de Macorís, ya la recordarán. Y también pues el señor Nannún, aquí mismo en estas mismas instalaciones, puso recientemente a circular su ensayo En el tiempo del cine. Nannún también en España fue galardonado como mejor director en el segundo Festival de Cortometraje de la UAS por un trabajo que gestó mientras estudiaba en Segovia. Desde el año 2006 participa en el programa de televisión Aquí Estamos, con la sección de Opinión Elemental. También nos acompaña el cineasta José María Cabral, quizás más conocido por sus múltiples apariciones en las redes sociales y siempre controvertido, pero José María es un joven director, productor, guionista, y obviamente recordarán que su película Jaque Mate fue postulada para entrar en la carrera al Oscar a Mejor Película Extranjera en la entrega número 85 de los premios de la Academia. Siempre se ha mantenido pues ahí al filo de la navaja desde el 2008, que realizó Excesos, que él mencionó su primer largometraje. Luego le siguió Jaque Mate 4 años más tarde, y a partir de ahí pues José María ha hecho una película cada año: Jaque Mate 2012, Arrobá 2013, Despertar 2014, y ahora para junio se prepara para el estreno de Detective Willy. Lo interesante de la carrera de José María es cómo él también ha abordado de manera desenfadada todos los géneros, desde acción, thriller, suspenso, hasta bordeando el terror y, claro, la comedia. Es un cineasta que, desde mi punto de vista, en una opinión muy personal, es muy decidido y arriesgado en lo que hace. Y para completar nuestra terna, el escritor, reconocido cuentista, dramaturgo, novelista y ensayista, el señor William Mejía, que pues ya saben todos que es la adaptación de su novela Una rosa en el quinto infierno, es el material original de donde se desprende la película Biodegradable. Ha sido reconocido como Premio Nacional de Cuento, Premio Nacional de Novela, también premios de Casa de Teatro en Cuento, Teatro, y el Premio de la Novela de la Universidad Central del Este. Es un escritor de muy larga data, obviamente. Cuentos de él han sido seleccionados para los niños auspiciados por la UNESCO, y ha obtenido más de 30 galardones a nivel general. Entre sus cuentos, Reflexiones, El traslado del tiempo; entre sus novelas, Daniel, El guerrillero, 201, Naufragio, Estrella y la mencionada ya Una rosa en el quinto infierno. Pues muy bien, amigos, entonces pasando a lo que nos atañe, la idea central de este coloquio es, primero, conocer un poquito sobre los intereses de nuestros expositores en cuanto a lo que es el cine y la literatura, y segundo, también al final dejar una sección libre para el intercambio. Yo quisiera comenzar pues escuchando de parte de nuestros panelistas un poco de lo que ellos entienden de las similitudes que hay entre ambas ramas, es decir, entre el cine
y la literatura, qué similitudes se pueden encontrar, y en ese mismo sentido algunas preferencias tanto literarias como cinematográficas. Le podemos ceder la palabra al señor William, ¿verdad? Para que hacerlo. Los últimos serán los primeros, claro. Le voy a ceder el micrófono para que tenga ese tablero. Muy bien. Bueno, ustedes, primero es que yo no soy, yo no brego con los guiones, o sea, cualquier cosa que diga que esté fuera de eso. Pero si sabes me perdonarán. No, pero lo importante es que la idea es esa. Sí, me meto por ahí, ¿verdad? No, la idea es esa, que ambas artes confluyen. Correcto. Bueno, entonces yo quisiera hacer, lógico, unas consideraciones de lo que yo entiendo que son las similitudes y las distancias, porque hay que tomar eso en cuenta, ¿verdad? No es lo mismo hablar de un género que del otro. Hay géneros que están más cerca que los otros dentro de la literatura, y cuando hablamos de novela es el que más se acerca a lo que es dentro de la literatura. Porque fíjate que, por ejemplo, el teatro es un género que está muy limitado en lo espacial y lo temporal, porque se está presentando una obra en un lugar específico, ¿verdad? Y en un tiempo específico, porque es un público nada más va a ver la obra hora y media o 2 horas y se va. Entonces el teatro es una especificidad que es muy difícil. Por ejemplo, yo pienso que será la más difícil de todas como literatura, ¿verdad? Llevarla al cine. No es fácil agarrar una comedia de Lope de Vega, por el asunto de los tiempos y los espacios. Si tú no vas a hacer dentro del cine, entonces, claro, entonces va a hacer una cantidad de amarres que te van a dar con una obra que tiene que dar unas modificaciones grandes para que pueda llegar entonces esa obra. Yo pienso que la de teatro es la más difícil, la más distante, y pienso que la más cercana es la novela, porque tú tienes en novela una cantidad de espacios que te lo permite el cine, ¿verdad? Que te lo demanda el cine, cantidad de espacios. Una novela no va a ocurrir en un solo sitio, en un solo lugar, en una casa, ¿no? Como ocurre con el teatro, por ejemplo, sino que ocurre en la selva, cuando llegan en la casa, cuando están en la cárcel. E incluso la novela tiene varias historias que al mismo tiempo se van centrándose para desarrollarse con la historia principal. Todas van a caer a la misma al final, y el cine es eso mismo, varias historias que junto con la principal van caminando y luego vienen a desarrollar en la gran obra. También hay lo que sería la plasticidad de la expresión, la hermosura de la expresión de la novela. Es como para el cine también. Pero cuando hablamos de novela, hablamos de novelas que son novelas, que es otra cosa. Hay novelas que son relatos. Hay novelas que son relatos, que no es fácil más que montarlo como relato. Pues eso se puede montar como un relato también, ¿verdad? Como relato de un náufrago, ¿no? Que marque, bueno, pues se sabe que eso es un relato, eso no es una novela en el sentido de la palabra. Pero eso el autor tiene que meterse en medio, tiene que hacer lo que yo diga que choque con el cine. Acuérdate que tienen que borrar esa pasadita, porque yo no soy especialista en cine. Pero lo estoy enfocando desde la órbita de la literatura, ¿verdad? Entonces, pienso que también, cuando hablaba de los espacios, ¿verdad?
muchos espacios demanda la novela y muchos espacios demanda el cine. Y muchos tiempos demanda la novela. La novela a veces se desarrolla. Bueno, Los Miserables, ¿cuántos son? Una cantidad de tiempo extraordinaria que hay ahí, ¿verdad? Y tiempo en diferentes momentos. Entonces el cine necesita diferentes momentos también. Y no es como el teatro, por ejemplo, yo dije que un tiempo o dos, tal vez, no más. Pienso que el cuento se presta más a las versiones. Puede ser, pienso yo, se podía ser más creativo, hacer una versión más propia del autor, porque el cuento es una historia central, que es quizás la parte difícil del cuento, que es una sola historia donde el tipo no sale de ahí. El narrador va hasta cuando duerme. El autor, el personaje, duerme con el personaje también. Entonces va centrando una historia en ese personaje, no se sale de ahí tampoco. Y es el cuento, por su parte, tiene esa dificultad. No le es tan fácil a Cabral como su cuento, ¿verdad?, que montó, hacerlo de la novela, porque ya están ahí. Ya están ahí. Ya hay un insumo en la novela. Eso es lo que yo digo, ¿no? Que está ahí, que se puede trabajar, mientras que en nosotros hay que crearlo. Porque yo digo, en la obra de teatro se puede hacer también. Claro que se puede llevar, todo se puede llevar. Han hecho extraordinarias obras de teatro en cine también. Pero lo que digo que es difícil, es más difícil. Eso es lo que digo, no es que no lo hay, ¿eh? Y han hecho extraordinarios trabajos a nivel de cine, de teatro y de cuento y esas cosas. Tenemos entonces, yo pues voy, ya esta gente no iban a mencionar eso, ya que hablamos eso de chiste allí, que yo quedé desencantado, por ejemplo, del montaje de mi obra, ya que tú lo dijiste, ¿no? No lo dije ni siquiera para nada, porque bueno, pero me quedé desencantado porque la historia que se presentó, mira la dificultad que hay. Existía una obra en biodegradable, que existía ese texto, ¿eh? Oigan, ¿cuál es el asunto? Eso existía, biodegradable. Y al hacer el trabajo, agarraron ese biodegradable que existía ya, y agarraron el guión de la novela mía, Una rosa del quinto infierno, y trataron de imbricar las dos historias en una sola. Mire, para usted hacer dos historias de una, usted tiene que ser un genio, y yo no creo que había tanta genialidad en el trabajo. Pienso yo que pasó eso, ¿no? Porque no es tan fácil usted hacer de dos historias, convertirla en una y que convenza que son de las dos historias, que son de esas dos. Finalmente no pareció ser parte de mi novela. No era otra historia. Lo único que tienen esa gente es que se llaman igual. Y las historias más o menos parten de un sitio. Hay unos amores irrealizables y esas cosas. Pero no terminó siendo finalmente lo que se quería. Finalmente, yo no di mucha vuelta a eso, pero planteo eso. En el cine dominicano, pienso que, según lo que uno ve como práctico, ¿no? Yo creo que hay un problema de desconocimiento de qué género es cada uno, pienso yo, porque una historia de cine, con buena novela también igual, como lo mismo, tiene que tener una buena evolución de un personaje. Ese personaje no puede empezar malo y terminar malo ahí. Y de eso hay mucho de lo que hay ahora, porque estamos haciendo cosas
empezando, pues estamos empezando, nuestro cine no es una cosa que es una cosa del otro mundo, pero hay que trabajar en el asunto de la evolución del personaje, pienso yo. Hay que agarrar historias en donde el personaje comience siendo una cosa y termine siendo otra, porque para eso es el arte. Ya usted se me está adelantando lo que vamos. Ok, pues perfecto. Pues perfecto. Sí, pero no, José María, sí, permítame. Porque no quiero que me agote todo el tema y que me quede material. José María, rápido, brevemente, algunas similitudes entre ambas ramas de cine y literatura y quizás diferencias también. Sí, yo creo que hay algo muy importante del que me he dado cuenta de adaptar, que es muy diferente, y ahí es donde entra siempre el dilema entre el escritor de la novela o de la literatura y el que va a adaptar al guión, porque traducir sería llevar literalmente el texto de la literatura a la película. Y uno de los mejores ejemplos eran unos, no sé si lo siguen haciendo, un PBS, un canal de Estados Unidos que llevaba literalmente el libro al audiovisual, pero le tomaba 6-7 capítulos poder llevar todos esos detalles, que al final un libro se presta más para hacer una serie si tú quieres llevar el libro completo, porque un libro tiene demasiados detalles. Cuando tú tienes que adaptar eso a una película, que es algo que decía de sentarse 2 horas, 1 hora de teatro o una película, pues es diferente con el libro. El libro es una experiencia que tú te la puedes dar 1 semana, 2 semanas, 1 mes, también te lo puedes dar 1 día, pero no es normal. Pero una película sí, una película, la norma es de una sentada ver la historia. Entonces cuando tú adaptas, yo siempre veo como la imagen de adaptación de una especie, cuando tú sacas una especie y la pones en otro hábitat, entonces tienes que buscar la manera de sobrevivir ese hábitat, y eso es lo que hace el cine con la novela o la literatura. O sea, tiene que buscar la manera de cómo voy a sobrevivir en este hábitat de 2 horas, qué yo tengo que sacrificar y qué tengo que llevar, y qué se toma en cuenta para eso. Y por eso es que leemos una novela y de repente vemos la película y vemos otra cosa, y es que cuando yo leo X historia, yo estoy leyendo algo. O sea, ya eso, a partir de mi cabeza la que está interpretando ese texto. Entonces ya lo que sea que yo vaya a sacar de ahí va a ser muy diferente que cualquiera de aquí que haga la película. Por eso que a veces salimos, no me gustó, porque yo estoy leyendo un texto a mi interpretación, a mi experiencia personal. Si en un momento yo veo que el personaje lo deja la esposa y se va, y en mi vida personal a mí me pasó algo parecido y fue en un tren, y de repente en la película no fue en un tren, pero yo recuerdo el tren oscuro, entonces de repente yo voy a adaptar de alguna manera personalmente esa escena así como yo lo siento. Por eso a partir de la primera página, pues ya tú estás adaptando esa novela a ti. Va a ser inclusive diferente a la del autor en cierto sentido. Y cuando tú tienes que ponerse una imagen, y aún más, que esta es la parte donde más se complica, cuando tú tienes que llevarlo a los materiales, tú tienes que buscar un presupuesto, tú tienes que buscar, escribir, que es genial, y yo creo que es una de las cosas más difíciles, incluso del mismo cine. Escribir novela o guión es lo más complicado, pero escribir tú tienes por lo menos una ventaja, y es que tú puedes escribir lo que te dé la gana. Mientras tanto, cuando tú vas a llevarlo a cine, pues de repente no puedes hacer lo que te dé la gana, porque todo cuesta. Ese tipo se tiene que lanzar, ese tipo tiene que... Entonces de repente tú tienes que tomar sacrificio, que tanto tú puedes hacer esto, que tanto puedes hacer aquello. Entonces, en resumen, para no llevarlo, es como esa parte de adaptar o traducir, que siempre está el dilema, que tanto, cómo tú adaptas esta especie a este hábitat. Y ahí es donde entran las similitudes y diferencias, que, bueno, desarrollarla sería como... muchísimos ejemplos que hay afuera, pero por ejemplo Stephen King nunca le gustó La Naranja Mecánica de Kubrick. Él decía eso no funciona, y entonces él hizo su propia adaptación. La película dura casi 5 horas y no funciona en lo absoluto. Un paréntesis, José María, que el propio Anthony Burgess, el autor del material original, tampoco estaba satisfecho, pero más con lo que hizo Kubrick al final de la película. Exacto. Entonces al final es como ese dilema de cómo tú vas a adaptar este material, porque es que son tan divorciados. Entonces yo creo que cuando vamos a ver una película que viene del libro, no podemos ir a ver ni a tener la misma experiencia del libro. Yo creo que sería... Ahí vamos a entrar también. Okay, vamos dale. Porque eso es un punto muy interesante, vamos a tratar. Eso.
¿Quieres que hable sobre lo mismo? Sí, claro. Sí, me parece. Algunas impresiones sobre esas dos artes, el cine y la literatura. Que han sido mis predecesores aquí en la mesa, han sido bastante eficaces en transmitir cada uno de sus puntos de vista, y me parece un acierto de la actividad el tener esos puntos de vista diferentes. José María habla como director, que lo ha hecho, que lo ha logrado, y el señor Mejía habla como escritor, a quien se lo han hecho y que no lo ha logrado. Sí. Yo solamente les voy a dar el ejemplo. Tenía 18 páginas, pero hablando con Hugo me dijo que las redujera. Sí, yo le dije que necesitaba esas 18 páginas en un párrafo de nada más de 5 oraciones. Este tiene un poco más de 5, pero yo voy a dar el ejemplo de lo que ellos han dicho solamente para que sirva para darle más fortaleza a lo que se ha hablado. Se llama Serenata, es un ejemplo peruano, como la Feria Libre está dedicada a Perú. Dice así: íbamos a vivir toda la vida juntos, íbamos a morir toda la muerte juntos. Adiós. No sé si sabes lo que quiere decir adiós. Adiós quiere decir ya no mirarse nunca, vivir entre otras gentes, reírse de otras cosas, morirse de otras penas. Adiós es separarse, ¿entiendes? Separarse, olvidando como traje inútil la juventud. Íbamos a hacer tantas cosas juntos, ahora tenemos otras citas. Estrellas diferentes nos alumbran en noches diferentes. La lluvia que te moja me deja seco a mí. Está bien, adiós. Contra el viento, el poeta nada puede. Es un poema de Manuel Escorza, un poeta de gran valía. En el cine, eso que le acabo de leer, es dos actores actuando bien en un atardecer, mirándose, y uno se aleja mientras el sol cae. Bien, bueno, yo creo que mejor de ahí, más claro ni el agua. O sea, que lo que tú has dicho, leído, en esto que es verdad, que uno lo puede leer, pues en el cine es más visual. Es eso, plasmar eso de una manera más visual. Y ahí, pues así es que esas dos artes se comprometen una a otra. Yo quisiera saber de ustedes, ¿cuáles son esas referencias literarias que le han impactado? Y si usted entiende que existe quizás alguna obra literaria que nunca podrá ser adaptada para el cine. Vamos a seguir el mismo orden. El señor Mejía le vamos a ceder la palabra. Préstale el micrófono. Sí. Bueno, yo pienso que mis referencias tienen que ver con lectura de grandes novelas, ¿no? Sí, dos referencias, que usted diga, dos autores importantes, sí, para usted. Yo pienso que la novela, se me escapa el nombre ahora, espérate. Después que ya uno tiene canas, empiezan a escapar. Pero podemos hacerlo al revés también. Si tiene en la mente alguna novela que usted entienda que puede ser muy difícil llevar al cine. Sí, bueno, ya, ok. Sí, lo paso ahí, luego voy. Perfecto, excelente. José María. Está bien. Así como a lo rápido, una pregunta que hay que estudiarla también, pero yo creo que ya la hicieron, pero yo creo que sí, pero ajá, que nunca la van a poder lograr bien, la insoportable edad del ser. O sea, no hay manera que se pueda adaptar eso a cine. Okay. ¿Y alguna referencia literaria tú que te han impactado a ti? ¿Autores que te han motivado quizás a crear como cineasta? Tendría que pensar. Un autor de referencia que tú digas, me puedo leer un libro de Hugo Pagán, por ejemplo, que no ha escrito nada, pero... Sí, uno no se da cuenta. Son los críticos. Sí. Vamos a ver a Juan. Yo tengo la suerte de ser el último, tuve tiempo de pensar. Qué bien. Tiene su ventaja. La próxima voy a empezar por ti para que el señor Mejía tenga más chance. O sea, a mí me parece, siguiendo el caso de Milán Kundera, la insoportable levedad del ser, confluye en ella toda la problemática de la novela postmoderna, que surge a partir de los 40 con la intención de no ser llevada al cine. Ya Horacio Quiroga, un escritor que muere temprano, pero que es muy importante, le pide a los escritores que cuando escriban no piensen en la película que vieron. Jorge Luis Borges también, que es el gran poeta que inicia la modernidad, asegura con certeza de que si el cine pudiese llevar a la pantalla no vale la pena.
Si la literatura puede ser llevada Exactamente. a la pantalla, no vale la Que si pena. la novela que se escribe puede verse en la pantalla, no vale la pena escribirse. Eso lo dijo Borges. Borges, sí. Ok. En una de sus críticas, él era muy crítico con el cine. Está el caso famoso que él luego le pedía a la gente que no la tomara en cuenta, que él dice que una película que va a ser muy pronto olvidada es Ciudadano Kane. Acabándola de ver en Buenos Aires, dice: esta película la gente la va a olvidar porque no se parece a las anteriores, y por eso mismo fue que gustó. Ciudadano Kane no es una obra literaria, es una adaptación de una vida. O sea que en cierta forma es parecido a lo que decía el compañero Cabral, que es sacar su hábitat, el hábitat de la biografía, y llevarlo a un hábitat distinto a esa especie, pero Orson Welles lo logró. Es un caso de una novela que a mí me inspira bastante, o todo un escritor. Es este hombre muy conocido en nuestros países, que ha sido llevado al cine, con mayor o menor suerte, que es Mario Vargas Llosa. O sea, él hace novelas amplísimas, vastísimas, como La Guerra del Fin del Mundo, que es de las que se pueden sacar 5 o 6 capítulos y hacer una película estupenda de 2 horas. Es algo muy importante, como decía también compañero, la dificultad de llevar al cine una novela real, completa, con sus 24, 25 o 100 capítulos, no puede ser subsanada en el cine, porque una película de 3 horas ya nadie la ve. Creo que el señor Mejía quería decir. Lo que no finalmente no recordé fue el autor, pero la novela, una de ellas es No digas que fue un sueño, del egipcio, un egipcio español. Bueno, esta es sobre la historia de Cleopatra y Marco Antonio, ¿verdad? Una extraordinaria belleza de novela, pero no es fácil adaptar, entiendo yo, ¿verdad? También encuentro que hay dificultad si se agarra como novela, que es lo que yo decía ahorita. Una cosa es agarrarla como novela o agarrarla como texto de otro género, ¿verdad? Si la agarra como relato, tal vez puede montarse, y no como novela. La Mañosa de Juan Bosch. La Mañosa es una novela que es muy floja como novela, y es un gran trabajo como relato. Eso es lo que digo. Si tú vas a montarla como novela, vas a encontrar 80 cosas que no vas a encontrar. Eso digo yo, ¿no? Pero si la agarras como relato, lo que yo decía, que si la agarras como cuento, que como le decía Cabral ahorita, ¿verdad? Si te permite hacer entrar a ellas. Eso puede permanecer. Siempre también se ha hablado mucho de García Márquez y sus 100 años de soledad. Es como que siempre que sale a relucir ese debate entra el tema. Y me gustaría rápidamente sus impresiones de qué ustedes creen, si podría realizarse ciertamente una buena adaptación, o si sería muy difícil condensar esa gran historia en una película. Recuerden el caso de La vida de Pi, que se hablaba que era un libro inadaptable, y pues Ang Lee logra, entiendo yo, una puesta en escena formidable con un libro que creo que supera las 1000 o 2000 páginas. Pero en el caso de García Márquez, pienso que las novelas de García Márquez son difíciles. Bueno, hasta él mismo le resultaron, porque el cine de García Márquez no resultó tan bueno como se puede pensar, ¿verdad? Esas novelas, por tener esa, porque no es que no son novelas, son extraordinarias novelas modernas, pero por ser novelas tan modernas, ¿verdad?, tan del boom, son novelas que yo pienso que son difíciles de montar. A mí, sin embargo, como escritor, me influye. Yo siento que tengo influencia de él. Excelente. Oiga, estoy reconociendo una cosa y estoy diciendo la otra, ¿verdad? Sí. Bien, José María. Yo creo que parte también de lo que tiene la novela es que tú llegas a un momento como que tú llegas a conocer a esta gente y este pueblo, o sea, como que hay un transcurso de tú entrar con ellos que tú no puedes lograr en 2 horas. Entonces, si de alguna manera hay una adaptación que se pueda hacer, que sea buena, tiene que ser muy libre, tiene que ser más una analogía a 100 años de soledad en otra historia, jugando con el tema y la trama, pero o sea, usando quizá algún hecho histórico real y cómo eso puede de alguna manera, es como una adaptación bien libre, lo que más se puede parecer.
algo interesante. Vamos a ver qué opina Juan. El complejo, porque Juan también ha hecho estudios sobre la complejidad. Y eso, yo sé que sus respuestas siempre van por ahí. Sí, eso me ayudó bastante a entender muchas cosas, entre ellos los 100 años de soledad. Sí. A mí me parece que aproximarse a la complejidad de la novela, como ha mencionado el compañero del panel, no tiene un sentido, además de que históricamente figuras muy importantes del cine latinoamericano como Fernando Birri naufragaron en las... Bueno, no solamente Fernando Birri, Titón Alea naufragó con... Tomás Gutiérrez Alea cubano. naufragó con una obra de Gabriel García Márquez, que es Cartas al Parque, Sí. que es un relato muy precioso, pero yo la tengo que ver en 3 partes, la película, porque es un poco lenta. García Márquez no ha tenido suerte para nada y tiene un hijo que es director, Que le ha ido muy que bien. le ha ido muy bien, pero no con obras de su padre, claro. No, Rodrigo García le ha ido muy bien porque hizo una sola película en español y todas las otras las ha hecho en inglés. Pero tiene material, o sea, tiene calidad. Sí, sí, claro. Entonces, adaptar a los 100 años de soledad, a mí me parece que el año 26 se podría llevar al cine, no sé si alguno de los que están aquí lo recuerda. Es el momento en que aparece el triunfo de los Buendía, cuando ellos comienzan a hacerse dueños de Macondo, del pueblo, y entonces el pueblo comienza a crecer. Y entonces concluye con una cosa que siempre es muy llamativa en el cine, que es un problema de la hija de ellos, se está viendo a escondidas con un jovencito. Y eso le trae un problema gravísimo en la casa. Entonces, llevar eso al cine, el crecimiento de un pueblo y el fracaso de ese crecimiento por un problema amoroso es fácil. O sea, fácil no, como decía José María, hay que convertirlo, hay que buscar un presupuesto, hay que llevarlo al cine, pero llama la atención al público, porque a todos nos gusta ver el progreso y la decaída de los lugares. Sí. Ok, En el continuando. 26, habría 99 años que nos pueden llevar. Ok, un año, entonces, de los 100 nos quedamos. Interesante. Entonces, yo siempre he pensado que la literatura es, vamos a decir, si le vamos a buscar quizás un ADN al cine, tiene que tener una gran carga genética dentro de eso que hoy conocemos como cine. Y eso también se soporta con la idea de que, o la realidad, de que el único género literario como tal que surge a partir del cine es el western. O sea, luego del western se comienzan a escribir historias de western. Pero todo lo que tenemos en el cine ya se había hecho previo en la literatura, drama, comedia, terror, thriller. Entonces, se podría decir que la literatura o el cine no existiría sin la literatura. ¿Qué ustedes opinan de eso? Vamos a empezar por Juan para que el señor Mejía tenga tiempo de pensar. No, José María, no. ¿Quieres empezar tú, que te veo bien alegre ahí, ¿no? O sea, yo creo que no, o sea, no. Y si fuera, no de la manera que ahora. Es que ni siquiera es contar cuentos, que viene desde la cueva, de poner palito y ver cosas, y incluso desde antes, de simplemente tratar de comunicarse de alguna manera que viene un animal y no va a comer, o que me va a comer hace 2 semanas. O sea, es que empieza de ahí a llevar a la escritura, del nacimiento de la escritura, o sea, es que el cine no está separado de la literatura, en el teatro, todo viene siendo una rama de lo mismo, que es la comunicación entre seres humanos. Entonces, no hay ni una ni la otra. Y si el cine, la literatura precede el cine y el lenguaje precede la literatura y el ser humano precede, o sea, es como una y sabrá Dios a dónde va ahora. O sea, el cine va a ser otra rama más que va a llevar a la realidad virtual, que ahí es donde nosotros vamos a poder no solamente verla ahí, sino vivir y encarnar cada historia. Pero al final eso es lo más interesante. Juan, ¿cómo ves, Juan? Sí, originalmente el cine en el 1895 trata de separarse de la literatura, y los hermanos Lumière decían que eso no era un arte, que no había que compararlo porque no era para contar historias. Pero como el compañero Cabral ha presentado, y como seguro va a presentar William Mejía siendo escritor, el ser humano necesita la comunicación. Entonces no hay forma de nosotros hacer algo, o sea, no se ha inventado nada humano que no sirva para comunicar, ya sea para comunicar desagrado, que en ese caso son las armas, para comunicar fortaleza, que en ese caso son los grandes templos, las catedrales, las pirámides. Era para decir, este país es mejor que el tuyo, porque nosotros tenemos las pirámides, decían los egipcios. O este país es mejor que el tuyo porque ustedes viven en choza y nosotros construimos la gran catedral de Segovia, que es preciosa. O los romanos con sus acueductos, cuando
tribus bárbaras veían llegar el agua, decían, no, pero estos son más grandes que nosotros. Entonces la comunicación cinematográfica, que se adapta a la literatura a partir de Georges Méliès, y ahí vuelvo a mis 18 páginas, un francés que estaba en diciembre viendo las exhibiciones de los Lumière, y dice, no, pero que esto sirve para contar historias. Y los Lumière le dijeron, según cuenta Méliès en su biografía, o sueña Martin Scorsese en su... ¿Sabes quién fue el guionista desde Hugo? No, ahora no lo traigo a la mente. Yo sé que me imagino que porque él siempre es guionista dentro, pero o sea, Scorsese cuenta, sí, eso es lo bueno. La tecnología nos va a ayudar. Yo creo que fue su... Sí, el guionista de Hugo, o el mismo Martin Scorsese, cuenta que Georges Méliès le explicaba a la gente que es para contar historias que eso funciona. Lo único que es para contar historias como no se han contado antes. Para contar historias con imágenes. La fábrica de sueños, como él le decía. Era una fábrica porque era para contar los sueños, porque eran las mejores historias, las historias que solamente se las había podido contar la poesía, las historias oníricas. Claro, hay cuentos oníricos, hay novelas que parecen oníricas, pero ciertamente como el asunto del tiempo en que una novela se lee es como hace a mi ritmo, al ritmo del lector. Al contrario de la poesía, que por tener su propia rima y su ritmo interno, tiene un tiempo que va por encima del lector, y que el que no lo lea así, pues la está perdiendo el sentido. Entonces la poesía sí podía contar como los sueños, pero entonces la poesía lo hacía con palabras. Bueno, John Logan, que es un escritor norteamericano, pero de mucho talento, y que ha adaptado obra literaria muy famosísima, O sea, y Brian Selznick, otro escritor norteamericano que escribe el libro sobre el que John Logan basa. John Logan es una figura importante. Cuando ustedes vayan al cine, si la película la escribió él, pueden pagar su taquilla. Que sea buena o mala, bueno. Dijo Juan Nannun, ¿ok? Es que después no quiero que me estén pidiendo, sí, porque la gente no, que me devolvió mi dinero. Vamos a escuchar al señor William, Juan, con la pregunta, su respuesta. Bueno, yo pienso que sí, que tiene que partir de historias de verdad. Solo que, como decía Cabral ahorita, las historias del director de cine son diferentes, contadas diferentes, eso es verdad. Pero yo hago acotación ahora de lo que dije de mi novela y el montaje ahorita. Sí. Yo sabía que debía ser otra historia, pero el problema que les dije ahorita fue que me metieron otra historia que no era, y ese guión existía. O sea, hay cosas que hay que respetar, aunque haya que variar por lo que sea, tú ves. Bueno, entonces digo, pienso que tiene que partir el cine de historias. Y esto, aunque uno crea que no se está contando nada en una película, aunque uno se crea eso, que no se está contando nada, eso es que uno se cree que no se está contando nada. Y hay una gran historia, aunque sea de una hoja que se está cayendo. Hay una gran historia. Y las historias se originan primero en la literatura. Y después en que, de alguna manera, el guión de cine es también literatura. Eso quería decir. Bien. Entonces ya casi vamos a pasar a la pregunta del público, pero antes me gustaría que ustedes compartan algunas impresiones, si quieren. O sea, yo sé que Juan había redactado algo, pero quiero que ustedes pues den algunos comentarios y luego pasamos con las preguntas del público. Eso que tú dices de que el guión es literatura, Tarantino dice o sea, el guión de él debe funcionar solo. O sea, él escribe el guión como si fuera una única pieza, independientemente de la película. O sea, que como él cree mucho en eso, él dice, no, este guión debe funcionar. Que si yo no puedo hacer la película, yo publico el guión y debe funcionar. Él sí cree que debe, que siempre está esa corriente, gente que dice que no, gente que dice que sí, que Tarantino sí cree firmemente que el guión debe funcionar como literatura total. Exacto. Bueno, no sé si quieres aprovechar, José María, para hacer algún comentario adicional. Vamos a ver. Como dice, hay personas que creemos que no. Yo entiendo que el guión no es literatura. Claro, lo que ellos dicen es cierto. Y si el guión no funciona como lectura, pues entonces la película no es difícil que sea buena. Es muy cuesta arriba. Sin embargo, la literatura para mí es algo acabado. Y yo tengo un ejemplo aquí, pero como hace tiempo no lo voy a No, decir. pero tú sabes manejar tu tiempo, no me...
Sí, José María está de acuerdo y el señor Mejía también, pero vamos a ver. No, porque Juan, tú sabes que del tratado de 18 páginas yo le dije que lo manejara. Pero es un fragmento. Pero por como está construido el fragmento de un cuento, está completo. Entonces es algo que yo entiendo que un guion no puede hacer. Las noches del desierto pueden ser frías, pero aquella había sido un fuego. Soñé que un río de Tesalia, a cuyas aguas yo había restituido un pez de oro, venía a rescatarme. Sobre la roja arena y la negra piedra, yo los oía acercarse. La frescura del aire y el rumor atareado de la lluvia me despertaron. Corrí desnudo a recibirlo. Declinaba la noche. Bajo las nubes amarillas, la tribu, no menos dichosa que yo, se ofrecía a los vivos aguaceros, en una especie de éxtasis. Parecían coribantes a quienes posee la divinidad. Argos, puestos los ojos en la esfera, en mías raudales, les rodaban por la cara. No solo de agua, sino, después lo supe, de lágrimas. Argos, le grité, Argos. Entonces, con mansa admiración, como si descubriera una cosa perdida y olvidada hace mucho tiempo, Argos balbuceó estas palabras. Argos, perro de Ulises. Y después, también sin mirarme, este perro tirado en el estiércol. Fácilmente aceptamos la realidad, acaso porque intuimos que nada es real. Le pregunté qué sabía de la Odisea. La práctica del griego le era penosa. Tuve que repetir la pregunta. Muy poco, dijo. Menos que el Rápsora más pobre. Ya habrán pasado 1100 años desde que la inventé. Es un fragmento del Inmortal de Jorge Luis Borges, es un cuento. Y ese fragmento está completo, no se puede leer así solo. Claro, hay que haber leído la Odisea para saber quién era Argos y de quién es que están hablando. Pero eso funciona como literatura. Si tú agarras un guión y le quitas su protagonista, que es lo que yo hice aquí, yo le quité el protagonista del cuento, no funciona. Definitivamente tiene un punto interesante el señor Juan Nanum ahí. ¿Tú ibas a comentar algo, José María? Vamos a pasar con el público entonces, ¿estamos de acuerdo? Impresiones del público, si hay algunos comentarios o preguntas para nuestros panelistas. No estén tímidos. Okay. Pues bien, yo soy Miguel Tejada. No sabe, para mí es un placer que el autor de Biodegradables, de la obra, la novela, esté aquí. Yo vi la película, realmente el tema es una novedad muy importante. Aunque hay ciertas observaciones, ¿verdad?, que yo vi en la película, que me hubiese gustado, ¿verdad?, una mejor realización y eso. Yo tengo entendido que las productoras, cuando compran derechos de guión, no es exactamente para respetar ese guión, inclusive contratan más guionistas para que trabajen esa idea, y cuando viene a ver el guión que le compran a usted, los derechos de ese trabajo que usted ha hecho, si se mantiene un 25 o un 30%, a veces es mucho. Claro, ellos tienen el derecho a hacerlo porque le compran los derechos. No sé si en Biodegradable pasó eso. Sí, todo eso se hizo. Lo único que yo al final, el producto final, quedé desagradado, ¿no? Exactamente. Pero todo eso se hizo. ¿Cómo no? Tenemos otra acá. Sí, bueno, primero, cuando hacías la pregunta acerca de esta similitud y diferencias entre literatura y cine, enseguida pensaba en el guión como tal, porque lo que pasa es que en el guión, para que sea literatura como tal, pienso que tiene que sumarse la actuación del personaje. Es decir, lo completaría como literatura ya el propio hecho de la actuación, que es la que nos vamos a tener en el guión. Es decir, cuando yo narro, yo transmito, yo presento todos los sentimientos, toda una cantidad de elementos que no es posible tenerlo desde el guión, sí, desde la obra que yo he creado como novela. Y pensaba, por ejemplo, quizás en la esperanza o en el deseo que tiene una persona que está viendo una novela que sabe que ha sido tomada Una rosa del quinto infierno como punto de partida para hacer la película, pero que nada tiene que hacer, ajustarse al tanto, y quizás algunos esperen que pase como en El amor en los tiempos del cólera o
o La Tregua, que si tú ves el libro y ves la novela es bastante consecuente, ¿no? El guión con esa narración y ya vienen los factores tiempo. Para mí me preocupa más que en esos escenarios fuera de la República Dominicana, ¿qué está pasando acá con esas adaptaciones? Y quería preguntarle a Cabral, como productor, ¿no? Si cuando se hace, por ejemplo, una obra dominicana llevada al cine, hay una lectura, como generalidad, de mucha literatura que tiene que ver con esos temas. ¿Cuál es la experiencia? ¿O simplemente tomamos un guión, una idea, o detrás de eso hay mucha lectura de temas que son similares? Yo me imagino que eso cambia para cada quien, pero te voy a hablar de mí. Para mis primeras 2 películas había muy poca lectura, mucha referencia de cine pero poca lectura. Pero para la última, Despertar, pues fue sacada de un cuento corto de John Pollock que se llama Brain in a Vat. Es una adaptación libre totalmente, pero sí saqué muchísimas cosas de ahí. Pero a partir de ese cuento me llevó a mucho otro texto, incluso hasta Descartes, o sea, como texto que no necesariamente era literatura, sino simplemente libros de filosofía y eso. Entonces sí para Despertar hubo mucha referencia de cine y de literatura, y es lo que estoy haciendo ahora, y algo que es muy importante, porque al final las referencias son lo que enriquecen tu idea, o sea, no hay idea nueva. Entonces, qué mejor que coger prestado y coger prestado. Mientras más tú cojas prestado y lo haces personal, pues más original va a ser tu trabajo. Porque al final la originalidad es tu interpretación de algo. O sea, cualquier hasta cuadro que tú ves, pues no es de la nada, es su interpretación de algo que él vio, que él sintió, que ella o él quiso interpretar. Entonces, lo que nosotros hacemos son interpretaciones. Si no es de la literatura, pues estamos adaptando una emoción al cine, estamos adaptando una relación al cine. Y por eso, mientras más tú puedas alimentarte, sea de literatura, del mismo cine, de tu vida personal, pues mejor. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Y si hay o sea, me preguntaste, y mi respuesta sería con Despertar, es que en mayo hice pues ese research profundo sobre todo en los libros ahí. Y con Detective Willy, que sale ahora, como es un homenaje exacto, el cine negro, no hubo tanto literatura, pero sí hubo mucho cine negro, porque esto también depende. Entonces, como irme a los libros no era necesario en este aspecto, porque yo estoy hablando de cine. Explica que el cine negro es un subgénero. El cine negro es un género del cine de los años 40, que parte de la literatura, porque parte de la literatura criminal, policíaca, las novelas policíacas y demás. Correcto. Bueno, fíjate que eso que tú dices, sí, en verdad nosotros utilizamos un poco esas novelas como Sherlock Holmes, como cosas de detective. Realmente, mira qué cool, sí, pues lo utilizamos también. No tanto como Despertar, porque Despertar era más como una corriente filosófica a partir de un cuento corto. Pero aquí, como estábamos más inclinados al cine, pero sí, por lo menos yo estoy aplicando eso en mi trabajo ahora porque creo que es absolutamente necesario. Humberto Almonte, uno de los directores que no cree, o no creía porque murió, Andrei Tarkovsky, que no creía que el cine, que el guión era literatura. Sin embargo, yo leyendo me topo con el guión de Andrei Rublev, y cuando comienza a salir digo, bueno, si esto no es literatura, está muy cerca. Y una pregunta para los tres, a propósito de obras inadaptables o inadaptadas y eso. El director Roberto Rossellini en un momento pensó hacer una adaptación del Capital de Marx al cine. Yo no me imagino qué pudo haber salido de ahí. ¿Qué ustedes piensan de eso? Gracias. Inicia tú y después vamos a la Mejía. El Capital. ¿Sería una de esas obras, señor Mejía? Una de esas que comentamos que serían inadaptables. Sí, esa es una de ellas. Tener una cámara en Nueva York. Esa es una de ellas. No es fácil eso de Capital. Ni limitarle para lectura. Ni para lectura solo. Ya tú sabes. ¿Qué fácil va a ser para el cine entonces? Definitivamente. Una pequeña pregunta.
En el cine, en respecto al cine o en la novela, ¿cuántos protagonistas y villanos o villanas pueden haber en una película o en una novela? ¿Qué pasó? ¿Tienes miedo? Un segundito que la voy a complementar. ¿Cuál es el máximo o el mínimo que puede haber? Número ideal. Me imagino que ya pregunto un número ideal de protagonistas y protagonistas. No hay un número ideal, pero mientras más tú pones, es peor, porque al final lo que tú quieres es que la gente se conecte con un personaje, quizá dos. Entonces la idea es como mantener siempre, o sea, te voy a decir lo que más se utiliza, que es un héroe o heroína y entonces el villano, que es el obstáculo a él lograr lo que él quiere. Entonces, o sea, lo ideal, que no sé qué sería lo ideal fuera que tú puedas romper el esquema y hacer 10 protagonistas y 10 villanos y de repente hiciste algo nuevo. Y funciona. Pero eso es muy difícil. José María, yo creo que lo que decía el señor Mejía al inicio también tiene mucho que ver, porque en el cine tienes la limitante que también mencionaba Juan, del tiempo. O sea, el tiempo te limita como tú necesitas introducir cada uno de esos personajes, ya sean protagonistas o antagonistas. En una novela, 100 años de soledad, para tomar el ejemplo, ¿cuántos personajes no hay? O sea, y tienes tiempo, porque tú puedes tomar el libro, lo tomas, lo dejas, pero en el cine tú necesitas, y ya esas películas, como tú dices, 2 horas, 2 horas 30, a menos que no sean estas películas que son para llenar butaca, que te pasan media hora o 1 hora en explosiones, pues es difícil tú hacer una película de 3 horas como la que logró el turco, Nuri Winter Sleep, ganadora en Cannes, que es una película de puro diálogo, pero tienes a lo sumo 5 o 6 personajes, entonces eso sí se puede hacer, y yo entiendo la pregunta de ella, y creo que una de las limitantes, pero bueno, termina la idea. Pues. No, Ok. Mira, el caso de Rossellini y El Capital tiene un paradigma, por supuesto, porque tú sabes que hay un seguidor de Rossellini que quizá tú no me arranque la cabeza, para mí es un epígono solamente, Jean-Luc Godard. Entonces Jean-Luc Godard, que dice, Rossellini quería ser capitán y no pudo, pues yo voy a hacer el libro rojo de Mao, yo sí puedo. Entonces él hace el libro rojo de Mao y esa película no la ha visto nadie, porque imagínate, hay que hablar con el bacho para que se lo preste, porque la película que la prohibieron en la mitad del mundo, porque era la Guerra Fría, y él entonces adapta el libro rojo de Mao, un libro que los mismos comunistas rechazan porque es el libro que produce la revolución cultural, entonces la película la queman. Pero Luis Buñuel la logra ver y le dice a Jean-Claude Carrière, que es su co-guionista, dice, mira, pero ya podemos hacer lo que nosotros queramos, porque Godard hizo el libro rojo de Mao. Ahora, ¿cuál fue el truco? Yo no he visto la película El libro rojo de Mao, pero ¿cuál fue el truco que Buñuel declara y que es el que él usa después en sus películas? Él hizo una película, como Pregunta a la niña, por eso quería traer el tema a colación, en la que cada escena tenía su propio protagonista y su propio antagonista. Entonces Buñuel la hizo 4 veces esa película y le fue muy bien a las 4. Se llama El fantasma de la libertad, se llama El discreto encanto de la burguesía, se llama, yo no me acuerdo la otra ahora, no, pero sí. La otra también es El ángel exterminador. El ángel exterminador, que tiene, cada escena tiene un protagonista diferente. Entonces ya no había ningún problema, porque una película que tenga 60 escenas, pues entonces tenía 60 protagonistas y 60 antagonistas. ¿Alguien más? Ahora, si tu idea es empezar a escribir y te interesa escribir, mi recomendación es que lo ideal es que sea uno, para concentrarte en uno y desarrollar ese uno bien. Cuando tú te sientas más cómoda desarrollando un protagonista y un antagonista, entonces tú puedes empezar ya a jugar y poner otro. ¿Alguien más? ¿Está como tímido? Bueno, pues algunas impresiones finales antes de despedirnos. ¿Algún comentario final, si tienen, los panelistas? Ni el hombre de las 18 páginas. Vamos, por favor. A mí me gusta mucho el público. Y eso para ustedes. Porque yo lo sentí que aunque el tema no es sencillo, y somos 3 personas que lo estamos tratando, yo lo sentí a ustedes muy atentos a todos. Y las preguntas que hicieron al final, aunque fueron unas preguntas resumidas también, porque fueron pocas, demuestra también que estaban escuchando. Así que yo le agradezco eso. Claro que sí. No, sí, un aplauso para nosotros. No tengan miedo, me la dicen a mí, yo la hago. Mi pregunta va dirigida a José María.
Como estudiante de cine, a mí me encantaría saber qué tan difícil fue realizar Despertar, ya que estuvo basado en el libro de Cerebro en la Cubeta. Entonces, quería saber qué tan difícil, y ahora que tú hablas de que hiciste mucha búsqueda de otra rama filosófica, me encantaría que tú hablas de lo que tú puedes. Ok, tú dices que es tan difícil hacer la película o adaptar el cuento corto, no físicamente hacerla. Lo del financiamiento no, tú dices, ok, perfecto, mejor todavía, que tú no se ha hablado mucho. Se pregunta, ¿cómo tú dices? Yo, bueno, ¿qué tan difícil? Era un cuento corto de 2 páginas y media, 3 páginas, era muy corto. Entonces al final, cuando yo empecé a escribir, y dije, no, vamos a adaptar esto. Lo primero es que yo no tengo los derechos, entonces yo tengo que buscar la manera de que sea libre. Y más porque era una película de muy, muy bajo presupuesto que yo estaba financiando, o sea, no había dinero. Entonces yo dije, me encanta tanto esto que yo tengo que buscar la manera de crear esto, pero que a la vez no me cree problema legal. Entonces, es el primer, o sea, ¿cómo lo voy a adaptarlo? ¿Qué es lo que yo voy a separarlo? Entonces, sobre todo era, ok, ¿qué es lo que más me gusta de esta historia? Eso es lo que me voy a llevar, el tema. Entonces me llevé el tema, pero tenía que crear una trama diferente. Y entonces, por eso que en la historia, en Despertar, es una historia de amor que no está en el cuento corto. El cuento corto no hay historia de amor. Entonces yo digo que mi eje central sea la trama de la historia de amor, y entonces eso se mezcla con el tema del cerebro en cubeta. Incluso digo, wow, está interesante porque el amor, pero entonces es tan asqueroso el cerebro en cubeta, entonces es como un amor asqueroso, me gusta esta idea. Entonces lo otro era que yo tenía que, bueno, desarrollar los personajes, porque en el cuento corto no están desarrollados los personajes, es simplemente fulano y fulano, ya. Entonces yo tengo que, ok, entonces lo cool de eso es que sirve como punto de partida, entonces tú tienes que agarrar cada personaje de eso y entonces crearle todo el expediente y que funcione, que todo vaya en función a lo que tú quieras contar, que sobre todo el tema, no tanto la trama, sino el hecho de que René trabaja en prestando o alquilando armas de salva para películas. Utilería. Exacto. Eso ayuda muchísimo porque si estamos hablando del tema de realidad y irrealidad, pues entonces ya mi personaje está trabajando en algo donde él está haciendo una ilusión. Entonces, ¿por qué armas? Porque bueno, si hay varias escenas donde luego yo necesito un arma, pues déjame yo meterle el arma y así jugamos con esta arma, es real, no es real. Bueno, entonces, esa es otra. Y lo otro es que el cuento corto llegaba como hasta un segundo acto. No desarrollaba un tercer acto, un cuento corto, o sea, era muy abierto, que incluso la película es abierta, pero era como, si yo la acababa donde acababa el cuento corto, pues tú hubieras tirado algo ahora mismo en vez de hacerme una pregunta. Hubieran ido 20 gente en vez de 90. Exacto, en vez de 90. Entonces yo tuve que crear todo un tercer acto y eso es complicado, pero te digo algo, es mucho mejor tú tener un punto de partida que no tenerlo. O sea, yo creo que es muy válido y que tú puedas coger de otras personas, porque al final es eso. O sea, no hay nada sacado de cero. Entonces, sí se complicó, pero por lo menos tú tienes algo donde tú puedes volver y tratar de interpretar qué es lo que quiso decir y entonces interpretar, ok, ¿dónde quizá el autor hubiera seguido? Pero tú dices, no, ¿dónde yo lo quiero llevar? Y entonces ahí es que tú juegas un poco para poder desarrollar la trama de 90 minutos, 90 más. Eso. Excelente. Bueno, darle las gracias a Juan Nannún, José María Cabral y el señor William Mejía. Un aplauso para ellos, por favor. Esta es pues la última actividad paralela del pabellón de cine de esta Feria del Libro 2015. Obviamente continúan las presentaciones en la sala, pero qué buena actividad que tuvimos hoy, qué buen diálogo, excelente que hayamos, para nosotros un verdadero placer contar, como ya dijo Juan, con un público que pues estuvo tan atento y que de verdad pues se llevan un muy buen material. Yo siempre digo que estas charlas ayudan más que cualquier lección en la universidad, tanto para estudiantes, cinéfilos, porque uno aprende mucho. Y más para los panelistas también, porque yo aprendí muchísimo. Sí, señor, ¿qué decir algo?